Amigos de Bloomberg Línea, les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo presentada a ustedes por Bloomberg Línea y patrocinada por BlackRock. Yo soy María Fernanda Navarro y voy a ser su anfitriona en esta transmisión en la que vamos a hablar cómo es que la diversificación está presente en nuestra vida desde actos muy sencillos como cocinar, pero también en las finanzas y casi todos los momentos de nuestra cotidianidad. ¿Están listos para conocer cómo es que la diversificación puede impactar y mejorar nuestras vidas? Averigüémoslo juntos en esta sesión en la que vamos a estar con actores del mundo empresarial y también el mundo financiero. Pero ¿qué les parece si iniciamos con una conversación muy interesante con un personaje muy interesante del mundo gastronómico? Nuestra primera invitada es Leonor Espinosa. Ella es una chef colombiana cuya creatividad le ha permitido viajar por la etnobotánica y diferentes cocinas de biomas colombianos. Ella nos va a hablar acerca de la importancia de la diversificación y el papel fundamental de la diversificación. Los dejo con Vania de Sousa. Ella es de BlackRock, quien va a encabezar esta conversación. Hola, soy Leonor Espinosa, cocinera y chef de mi restaurante Leo en mi casa en tu casa. Soy artista plástica y me encantan los ritmos afrocaribeños. Bueno, lo primero que te quería preguntar era, y pedir en general, es que nos cuentes un poco de ti, un poco de tu historia. Bueno, yo soy del Caribe colombiano y siempre hago énfasis en decir que soy del Caribe porque el Caribe le permite a uno contemplar la vida desde otras aristas con una perspectiva muy grande, esa perspectiva que da el infinito del mar, el infinito de los colores del cielo. Entonces, siempre recalco, y además por la forma en que nos criamos, con poca ropa, sueltos, corriendo, eso incide muchísimo posteriormente en lo que somos, ¿no? Y por eso hablar del Caribe tiene como una simbología muy universal entre todos los pueblos de esta región. Estudié artes plásticas desde los 12 años y estudié luego economía y publicidad. Y todo el tiempo, desde muy pequeña, mi trabajo se ha afianzado básicamente en temas que están relacionados como a partir de ser un actor puedo participar en procesos que tienen que ver con el mejoramiento de la sociedad. Y, y bueno, y soy melómana, no sé si me puede gustar más la cocina o la música, soy coleccionista de música y, y soy bastante observadora en las cosas que a mí realmente me interesan y me gustan. Buenísimo, gracias por ese detalle. Y lo otro que te quería preguntar, justo en línea con lo que mencionaste, entiendo que te formaste en las artes plásticas al inicio de tu carrera. ¿Cómo crees tú que esta formación tan distinta te ayuda en tu trabajo del día a día? Bueno, me ayuda muchísimo porque el cocinero de hoy es un cocinero que debe ser interdisciplinario, ¿no? Que debe conocer de muchas cosas precisamente porque el cocinero de hoy ya salió de una cocina para ser parte activa de una problemática de la sociedad, como por ejemplo la explotación indebida de los recursos que tanto afecta la seguridad alimentaria, por ejemplo, ser más consecuente con el cambio climático y mucho más responsable con el primer eslabón de la cadena productiva. Entonces, eso permite que un cocinero deba saber de muchas cosas. Para mí, el arte contemporáneo, porque dejo de hablar de arte plástico, dejo de hablar de enfocar el arte como algo relacionado con la estética. Para mí está mucho más enfocado con la vivencia, con la experimentación, con la observación, con la subjetividad y objetividad. Antes el arte era más subjetivo que objetivo, ¿no? Ahora el arte
se marca y el artista transgrede espacios para contar historias. En mi caso, por ejemplo, cómo visibilizar la cocina a través de la cocina de las subculturas, a través de sus ingredientes, a través de su memoria histórica, a través de los usos y costumbres representadas en un territorio generalmente de conflicto, un territorio de problemas sociales y económicos. Entonces, claro que lo relaciono. O sea, cuando los cocineros enfocan su trabajo, por ejemplo, en el I más D más I, yo lo relaciono más a los procesos creativos contemporáneos, que son, como decía antes, investigar, observar y experimentar, siendo responsable, ¿no? Y de alguna manera, cómo a través de una cocina se convierte uno en una voz de esperanza para estas comunidades que siempre han estado viviendo de manera desigual. Perfecto, súper interesante eso. Y justo como que mencionabas, quería profundizar un poquito más en este tema. Sé que le das bastante importancia a la biodiversidad en tus restaurantes y eso se nota mucho en la aplicación de los ingredientes que usas. Entonces, quería que nos cuentes un poco por qué esta importancia. Bueno, Colombia es un país biodiverso, ¿no? Pero en esa diversidad radica una cultura importante. Entonces, a mí me gusta hablar de biocultura. Durante el restaurante Leo abrió en el junio de 2015 y en el 2017 empezó una curiosidad por indagar un poco más sobre Colombia, porque en ese entonces era un restaurante donde de alguna manera embellecía la cocina tradicional. Pero me di cuenta que debía conocer muchísimo el país, y es lo que te digo, la investigación. Uno no hace nada con conocer un ingrediente que lo experimentó en un espacio que no le corresponde. Por ejemplo, una plaza de mercado. Cómo socializar y cómo poder convivir y poder soñar con ese ingrediente posteriormente, y la única manera es viajando a los territorios. Entonces empecé un viaje y me di cuenta que realmente las cocinas de comunidades indígenas, étnicas y campesinas no eran cocinas que circulaban y que había una problemática allí. Y creé una fundación a la cual posteriormente mi hija se unió, no desde la perspectiva de sommelier, sino desde la perspectiva de una persona que había estudiado desarrollo. Y después de unos procesos de entender la gastronomía como una herramienta para generar desarrollo, empezamos a cómo vincular entonces estas especies biológicas que no se usaban por estas comunidades o se usaban de manera más en la medicina ancestral, en los procesos mágicos religiosos, pero culinarios algunas no se habían potenciado. ¿Cómo empezar a tomar estos ingredientes, entonces, estas especies, para que se convirtieran en un motor de una herramienta social para ellos? Y claro, después de 15 años, Leos se ha convertido, todavía con mucho más ahínco, en una ventana para poder visibilizar estos ingredientes, que no solo favorecen las economías locales, sino que también afianzan los procesos identitarios, dándole visibilidad y reconociendo la importancia de estas para estas comunidades, estas cosmovisiones poco reconocidas en el ámbito nacional. Así es nuestro menú de Leo, un menú que narra historias, un menú que a partir de esta diversificación culinaria genera procesos de responsabilidad social muy importantes, pero además también permite, a partir de esa diversidad, poder narrar una nueva historia de la cocina colombiana.
No, increíble lo que cuentas, buenísima esa historia. Y justo siguiendo con eso, ¿por qué crees que es importante diversificar y cuál es la principal ventaja de esto? Bueno, lo bonito de diversificar es que a corto, mediano plazo, más que a corto, a mediano y largo plazo, puede ayudar a construir unas diferencias muy particulares que le da un ADN al país. Y ese tipo de ADNs al final se convierten en desarrollo y el desarrollo se convierte en rentabilidad para el país. No solamente no solamente puede generar un impacto positivo en el Producto Interno Bruto, sino que también puede generar un impacto en estas localidades. Eso al final es inversión, inversión para el turismo, inversión para las cocinas locales, inversión para nuestras economías. Es una herramienta muy importante, generadora de desarrollo. Si diversificamos nuestras cocinas, seguramente se amplía muchísimo más la posibilidad de encontrar en el extranjero un reconocimiento de país, y ese reconocimiento al final de todo se traduce en rentabilidad. Buenísimo, sí, gracias por esa información, estuvo súper claro. Y lo último que te quería preguntar es, ¿cómo crees que la cocina se parece a las finanzas? La cocina de finanzas. ¿Qué parecido podrías encontrar por ahí? Totalmente. Imagínate, bueno, si uno plasma la cocina desde un negocio, como una empresa, puede morir en el intento si realmente no tiene unas finanzas sólidas. Y las finanzas sólidas no es tampoco esa capacidad de tener los recursos económicos para invertir, sino cómo potenciar pocos recursos para, para que los resultados sean positivos. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Leo, estuvimos durante 15 años ubicados en el centro de la ciudad, en un restaurante pequeño, en un restaurante que para los locales de alguna manera ya había pasado de moda, quedaba muy lejos y era entendible por la problemática de la movilidad en la ciudad y de las manifestaciones sociales que todas eran en el centro. Y ese restaurante no tenía una gran inversión económica, pero había una gran inversión en otros recursos que nos ayudaban a potenciar y a que esta inversión en términos intangibles se convirtiera en una inversión con rentabilidad. Porque siempre desde un principio fuimos un restaurante que creó una filosofía y fue coherente en el transcurso del tiempo durante 15 años y ahora en el nuevo sitio, ¿sí? ¿Cómo potenciamos el conocimiento? ¿Cómo potenciamos el trabajo social con las comunidades para crear unos menús que de alguna manera no existieran en otro lado? ¿Sabes? Nuestra oferta era única y yo creo que por eso nuestra demanda estaba muy bien definida. Y eso nos llevó incluso a poder mantenernos sin cambiar el concepto culinario durante la pandemia y posterior a la pandemia. Es decir, habían unas bases sólidas que, si hablamos en términos financieros, pero el financieros no desde el punto de vista tan económico, sino desde la inteligencia para poder invertir unos recursos que se pudieran multiplicar a lo largo de estos 15 años. Mil gracias por tu tiempo, que ha estado súper interesante todo lo que nos has contado, todas las historias que has mencionado. Ha estado buenísima la entrevista y toda la información que nos has dado, y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno,
y tocar ciertos temas que a veces uno, ¿sabes? No los aterriza y no son tan conscientes, y gracias por permitirme entender y mirar que existen también otras posibilidades relacionadas con este tema de la diversificación. Perfecto, no, gracias a ti. Diego, cuéntanos un poco de ti y siguiendo con lo que dijo Leo, ¿cuáles son tus gustos musicales? Muy bien, pues hola Vania, encantado de estar acá. Soy Diego Mora, esposo de Lida, papá de Juan Diego, de Simón y de Matías, country manager de BlackRock para Colombia, Perú y Centroamérica. Y hoy el tema es diversificación, y si hay algo en lo que soy diversificado es en mis gustos musicales. He tenido influencia de todo tipo de personas en mi historia, y desde mis papás, y me encantan los panchos, y me gustan los tangos, y me gustan las rancheras, por mis hermanos que son mucho más viejos que yo, me gusta Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, me encanta la música cubana, me encanta, y tal vez esta es mi favorita, me encanta la salsa, y hasta más recientemente, por mis hijos, el reggaetón, Paulo Londra, ¿verdad? Todos estos J Balvin, todos estos reggaetoneros también me los disfruto. Entonces, pasando hasta por Paul Simon en la música gringa, mucha diversidad en mis gustos musicales. ¿Y cómo has diversificado a lo largo de tu carrera y en general en tu vida? Mira que al final yo creo que nosotros como seres humanos somos el producto de las experiencias que vivimos. Y me siento bendecido de haber tenido una vida muy diversificada también en experiencias. Hijo de una familia de clase media, mis papás originalmente del campo, campesinos colombianos, que emigraron a la ciudad y hicieron negocios y crearon una familia. Crecí en una familia de clase media, en un colegio de clase media. En las vacaciones me iba a la tienda de zapatos de mi mamá a vender zapatos, era el encargado de lo que en ese momento se llamaban los saldos. Entonces, estos eran como estos zapatos de los cuales ya solamente quedaba un par, y los ponían afuera en un tapete, y me tocaba a mí vender los saldos. Me gradué de este colegio, pasé a estudiar la universidad, estudié economía en la Universidad de los Andes, pero antes de eso, tuve también, hablando de este tema de diversidad, experiencias enriquecedoras. Presté servicio militar en la policía. Fui a hacer un año de intercambio en Suiza, en donde aprendí alemán. Después de la universidad trabajé un par de años, y luego me fui a hacer el MBA en la Universidad de Berkeley, en California. Allá viví durante 3 años junto con mi esposa, y allá nació mi hijo mayor. Y luego, más diversidad en la vida, pasé 4 años en Brasil trabajando con BlackRock. Allá nacieron mis 2 siguientes hijos, allá aprendí portugués, y tuve una serie de experiencias maravillosas también, y desde hace aproximadamente 9 años estoy de vuelta en Colombia, aprendiendo y enriqueciendo mi vida con experiencias. Y desde el punto de vista financiero, ¿por qué crees que es importante diversificar? Y para ti, ¿cuál es la principal ventaja de esto? Mira, la diversificación es fundamental, Vania, y esto yo creo que nos lo enseñaron en los primeros años de las escuelas de negocios y de economía, pero es fundamental tener diferentes fuentes de ingresos. Y vamos a hablar solamente, pues, por ejemplo, de BlackRock. BlackRock como empresa tiene una gran ventaja y una gran fortaleza, y es que es muy diversificado en su portafolio de productos. Entonces, desde quien quiere parquear simplemente dinero en dólares y hay un money market, a ETFs, ¿verdad? A fondos mutuos de gestión activa que han sido generadores de alfa en los últimos 24 meses de una manera extraordinaria, y eso ha reflejado muchos inflows en la plataforma, a fondos alternativos de private equity, de crédito privado, de infraestructura, hasta la plataforma de tecnología Aladdin. El hecho de tener una plataforma tan diversificada le ha permitido a BlackRock que este año, por ejemplo, el precio de la acción ha subido 30%, bastante más que muchos de sus competidores. ¿Por qué? Por la diversificación, por tener un negocio diversificado. Y ya por último, para finalizar, la última pregunta que te quería hacer es, ¿cómo crees que la cocina se parece a las finanzas? ¿Cómo se parece la cocina a las finanzas? Esa está buena, y como decía Leo, al final la diversidad y la diversificación es importante en todas las áreas de la vida, y esto implica movimiento, implica movilidad. Y yo creo que
el mejor símil que se me ocurre en este momento para, digamos, acercar el mundo de las finanzas con la cocina en cuanto a diversificación es que tú al final necesitas una dieta balanceada. Tú necesitas una dieta que tenga proteínas, ¿verdad? Que tenga vegetales, que tenga frutas, que tenga diversas carbohidratos, que tenga diferentes clases de alimentos, porque tu cuerpo demanda todas estas diversas clases de alimentos. Y así es en el portafolio. No puedes vivir de un portafolio de solo renta fija local o de solo renta fija internacional tampoco. No puedes vivir solo de proteína o solo de lácteos o solo de carbohidratos. Es importante que el portafolio, así como nuestra alimentación, sea diversificado para que en el caso de la alimentación tengamos una alimentación adecuada, para que en el caso de los portafolios logremos acercarnos a nuestros objetivos financieros. Bueno, muchas gracias Diego y Leo por participar hoy día en esta conferencia y se lo paso de vuelta a María Fernanda. La verdad es que a mí no me deja de sorprender cómo es que el trabajo de una profesional de la cocina no solo impacta a su comensal, sino a toda la comunidad en la que se desarrolla. Y en el caso específico de Leonor, cómo es que utiliza la diversificación en su área de trabajo. Ahora vamos con un panel muy interesante que voy a tener el honor de moderar. Y digo muy interesante porque va a ser una dinámica muy especial. Miren, juntamos a 4 especialistas en materia pues, de diversificación pasiva vía ETFs. Y bueno, digo interesante porque ellos van a tener el reto de contestar una serie de preguntas con un tiempo pues, muy limitado de entre 30 y 45 segundos. Para hacerlo todavía más interesante, voy a dejar que nuestros expertos se presenten ellos mismos. Por favor, díganos su nombre, pues también díganos qué institución representan y también, por favor, para conocerlos un poquito más, cuéntenos, pues, qué género de música o artista o banda es su favorita. Hola, soy María Fernanda Díaz, trabajo en Grupo Bancolombia Capital y bueno, la música diversificada, me gusta de todo. Y algo que me pone a cantar este fin de semana, por ejemplo, era la versión de Santana con Tina Turner. Es una de mis favoritas. Hola, ¿qué tal? Yo soy César Ramírez de MSCI y bueno, también en cuanto a música, ¿qué les puedo decir? Me gusta de todo, la verdad, de todo. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Rolando Arias de Banco General en Panamá. Y el punto de vista de música bastante concentrado en el rock británico. Todo el rock británico de los años 70 y los 80, todas esas bandas eternas como David Bowie, Elton John, Pink Floyd, Led Zeppelin, etc. Hola a todos, mi nombre es Nicolás Gómez, soy colombiano y trabajo para BlackRock en New York. ¿Qué tipo de música me gusta? Pues la verdad depende de la ocasión. Yo diría que para bailar la salsa, para estar en casa seguramente el jazz y para hacer ejercicio la música electrónica. Perfecto, Mafer, César, Nico, Rolando, pues es un gusto estar con ustedes en esta ocasión y vámonos de lleno con nuestra dinámica. Nuestra primera pregunta va a ser para todos y es que si tuviéramos que definir en una frase muy sencilla qué es la diversificación sería no pongas todos los huevos en una sola canasta. En ese sentido, ¿cómo ustedes pueden traducir eso a las inversiones personales? Mafer, si quieres empezamos contigo. Bueno, pues la de siempre y simple, y yo diría, bueno, poner los huevos en una sola canasta es como el riesgo, ¿no? Una sola canasta que se te caiga el riesgo y la diversificación precisamente pues que no se te caiga y que tengas diferentes canastas. Y finalmente, en términos de inversión, pues tiene que ver con buscar perfiles de riesgo y retornos diferentes, de manera que cuando tú estés invirtiendo tengas una inversión que se esté comportando de una manera, mientras las otras tienen un comportamiento diferente, de manera que puedas estar en el tiempo y frente a los diferentes eventos protegido. Gran tiempo, Mafer, muchísimas gracias. César, ¿qué te parece si vamos contigo? Claro que sí, mira, yo se los voy a poner así. Cuando viajo, llevo una tarjeta de crédito en mi cartera y otra guardada en mi maleta. De esa manera, pues minimizo el riesgo en caso de que pierda mi cartera. De la misma manera,
al concentrar tus inversiones puede llevar a un aumento de riesgo significativo. Diversificar nos permite repartir esos riesgos asociados que no sabemos cómo se van a desenvolver, en lugar de acumular todo nuestro dinero en un solo instrumento financiero. Si a este le va mal, pues pierdes todo el valor de tu inversión. Gracias por tu respuesta, César. Rolando, ¿qué nos cuentas tú? Y del punto de mío personal, yo diría que yo trato de hacer todo un poco, muy diversificado, tanto de inversiones en mi país como inversiones fuera, distintos tipos de geografías, industrias, y también, muy importante, la parte de liquidez. Y precisamente es por eso, porque en el mundo de inversiones tú tienes que manejar con el futuro, que es incierto, y no solo tienes que estar correcto, sino que tienes que estar correcto en el tiempo. Así que es muy importante estar diversificado porque no todas las cosas van a pasar en el mismo momento o van a salir bien en el mismo momento. Gracias, Rolando. Nico, continuamos contigo. Cuéntanos. Mira, la diversificación es un ejercicio de reducción de riesgo. Por ejemplo, si soy colombiano y vivo en Colombia, por definición, ya tengo muchos huevos en la canasta colombiana, así como los riesgos asociados con esta canasta colombiana. Tengo exposición a la empresa y la industria colombiana donde trabajo, de quien recibo mi sueldo hoy y en el futuro. Y si soy dueño de una casa o un apartamento, tengo exposición a finca raíz o a real estate de Colombia. Y también tengo una exposición a la situación política, fiscal y económica del país, que se representa como inflación o depreciación de la moneda. Por eso, y aunque por la proximidad, lo que más sabe el colombiano es de activos colombianos, es precisamente ahí donde no deberíamos invertir mucho más, porque ya tenemos mucha exposición ahí. Así lo que hace más sentido para un colombiano es poner los huevos en las canastas de mercados internacionales y en diferentes tipos de activos. Hicieron un gran tiempo, muchísimas gracias por sus respuestas que también fueron muy, muy interesantes. Ahora bien, la segunda pregunta. Cuando vas a la oficina, llevas a tus hijos a la escuela, preparas una carne asada, todas estas son cosas que nos permite hacer el país en donde vivimos. Al mismo tiempo, pues nuestros activos más importantes residen también en el país en donde estamos. En ese sentido, ¿por qué tiene sentido comprar activos fuera del país en donde nos encontramos? César, ¿qué te parece si me contestas esta pregunta? Claro que sí. Hoy en día, concentrar las inversiones en tu país puede limitar tus oportunidades de diversificación. Al momento que tu país tenga una crisis, sufrirás disminuciones en el rendimiento de la mayoría de los activos, incluso si tienes distintos instrumentos dentro del país. El invertir en otros países y tener una visión global de las oportunidades de inversión permite diversificar este riesgo al tener exposición a distintas fuentes de rendimiento y retorno con realidades y eventos particulares a cada país, lo cual te va a permitir pues, tener mayores rendimientos en el largo plazo. Gracias, César. También me gustaría que Mafer pues, nos contestara esta pregunta. Claro, y como colombiana, igual que Nicolás, y con familia arraigada en Colombia, pues claro, tenemos muchas cosas aquí, pero invertir en el exterior nos permite muchas otras más. Por ejemplo, diversificar en sectores. Rolando mencionaba ahora eso. Invertir en industrias a las cuales no tenemos acceso en nuestro país, industrias, por ejemplo, de tecnología o de punta. Nos permite también estar en mercados líquidos con gran profundidad. Nos permite participar, por ejemplo, de algunos fondos que no están disponibles en nuestro país, que son administrados por grandes gestores. Eso nos lleva a otro nivel en inversiones. Como decíamos al principio, nos diversifica riesgos también. Entonces, son grandes los atributos de invertir en el exterior y salir un poco de nuestro sesgo local. Muchas gracias, Mafer. Rolando, también me gustaría conocer tu perspectiva respecto a este punto. Sí, ahí sumaría que nosotros todos tenemos el sesgo local, realmente invertir en lo que uno conoce, pero al final del día, como bien aprendimos en esta pandemia, cosas inesperadas pasan. Entonces, desde el punto de vista de diversificación, es muy importante tener un portafolio con inversiones fuera de tu país por si algo inesperado pasa. Y hoy en día también tenemos mucho de los temas de los riesgos políticos que se están desarrollando en Latinoamérica. Gracias, Rolando. Justamente hablando del tema, un tipo de inversión diversificada es inversión justamente por países. Nico, ¿por qué no me cuentas cuáles son las ventajas asociadas a esto? Sí, claro. Mira, la inversión en países individuales siempre ha hecho mucho sentido y en particular manejando portafolios activos con ETFs de países individuales.
Y esto es por la dispersión de retorno en los diferentes países. Y un ejemplo súper claro lo hemos visto estos últimos 2 años durante el COVID, donde cada país afrontó el COVID de una forma diferente. Desde dónde estaba parado en cuanto a la infraestructura médica, hasta cómo manejó la gente en cuanto a lockdowns versus actividad económica, o la inyección y ayuda económica y su impacto fiscal, el acceso a las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. La dispersión de retornos en los países es alta, lo que hace que los ETFs de países sean instrumentos importantes para manejar estrategias activas. Perfecto. Y justamente respecto a este mismo punto, me gustaría saber la opinión en torno a China. ¿Es un buen elemento diversificador? César, ¿por qué no nos contestas esta pregunta? Claro que sí. Bueno, actualmente el mercado en China es imposible de ignorar. Por ejemplo, es el tercero más grande en términos de capitalización de mercado. Como la mayoría de las economías emergentes, el país ha presentado altas tasas de crecimiento económico en las últimas décadas. En términos de diversificación, los beneficios de diversificar en mercados emergentes, tales como el chino, lleva a reducir el riesgo y volatilidad en los rendimientos esperados. El desempeño de este mercado suele ser muy diferenciado comparado a otros en América Latina. Y, por ejemplo, la recuperación de los mercados financieros ante el efecto de la pandemia es diferente entre regiones y particularmente China fue de los primeros en sufrir caídas, pero también fue uno de los que más rápido se recuperó. También me gustaría conocer la opinión en torno a este punto de Rolando. Cuéntanos, Rolando. Sí, yo sumaría eso, si ponemos un poquito en perspectiva, el Producto Interno de China en el año 2000 era de $1 billón. Hoy en día es de cercano a 17, o sea, se ha incrementado 17 veces en los últimos 20 años. Y si no estuviste invertido en China, tuviste el costo de oportunidad de haberte perdido toda esa macro tendencia de ese país, toda la prosperidad que ha tenido ese país en el tiempo. O sea, que realmente creo que adicionalmente te da una oportunidad de invertir en un país que, del punto de vista de tecnología, está innovando muchísimo también. Sabemos que se están creando nuevos modelos de negocios tecnológicos, son empresas que les va muy bien y realmente China también está teniendo una muy buena posición en ese sentido. Ahora bien, hay algo que está generando muchísima inquietud durante los últimos tiempos. No importa quién seas ni a qué te dedicas, la inflación es un riesgo al que todos estamos expuestos. ¿Cómo podemos proteger nuestro dinero de este riesgo que pues parece cada día aumentarse en estos tiempos? Rolando, ¿por qué no nos cuentas respecto a esto? Sí, sin duda alguna, la inflación es un tema de la actualidad que estamos viviendo y obviamente es un riesgo. Yo diría dos cosas en ese sentido. Uno, invertir en instrumentos que tengan acceso o exposición a activos reales, es decir, instrumentos que inviertan en bienes y raíces, instrumentos que inviertan en materias primas, por ejemplo, y también invertir en empresas que tengan la capacidad de fijar precios, empresas que tengan realmente pricing power, que puedan poder traspasarle esa inflación del punto de vista a través de sus ventas y poder mantener sus márgenes en el tiempo. Gracias por la respuesta, Rolando. Ahora, Nico, cuéntanos. Los movimientos sociales, el medio ambiente, la tecnología, todos estos son temas que parecen pues estar muy presentes para las próximas generaciones. ¿Cómo es que están incorporando estos temas a sus ofertas de productos? Sí, claro. Mira, los avances exponenciales de la tecnología, de la medicina, los cambios sociales, la preocupación por el clima y el medio ambiente y la necesidad de invertir en áreas como infraestructura o energía renovable están transformando la forma en que trabajamos y en que vivimos, y esta es una tendencia muy clara. En BlackRock, con nuestros ETFs iShares, estamos dándole la oportunidad a los inversionistas de participar en estas tendencias con una gama de productos que se llaman megatendencias, productos de megatendencias. Por ejemplo, en la tecnología, ETFs iShares de tecnologías exponenciales o de robótica, inteligencia artificial, seguridad cibernética. En el campo social, ETFs iShares de trabajo y vida virtual o ETFs de infraestructura. Y en el caso del clima, iShares de energía limpia o renovable o de vehículos eléctricos. Perfecto, muchísimas gracias.
Chicos, hemos escuchado muchísimas historias en torno a mercados latinoamericanos, pero también de todo el mundo respecto a fraudes y conflictos de intereses entre los gestores de activos y los inversores finales. ¿Cómo es que se alinean los ETFs con los intereses justamente de los clientes y cuál es su sentido fiduciario? Me encantaría que esto nos lo contestara Rolando y Nico. Empezamos contigo, Rolando. Sí, cómo no, con mucho gusto. Realmente los ETFs son instrumentos que son de muy bajo costo, muy diversificados y de muchísima liquidez. Y realmente el cliente no tiene que tomar decisiones de inversión particulares del punto de vista, y ahí es posible donde existe el conflicto de interés del modelo anterior de manejo de activos, donde el cliente tenía que tomar la decisión de inversión, cada decisión de inversión sobre cada instrumento. Aquí básicamente tú alineas el punto de vista que tú simplemente al cliente se le cobra un honorario anual y se busca cuáles son los mejores o la combinación de los mejores ETFs de acuerdo a su perfil de inversión y se queda invertido para el largo plazo. Gracias. ¿Qué dices tú, Nico? Sí, mira, para responder esta pregunta yo creo que hay tres conceptos importantes. El primero es la eficiencia y los muy bajos costos de los ETFs. El segundo es el valor de la asesoría que ofrece un asesor o una entidad financiera. Y el tercero es la transparencia del asesor o la entidad financiera con el cliente, ¿no? Los ETFs son instrumentos sumamente eficientes y de bajos costos. Tú puedes con una cartera de 0.15% al año de ETFs crear un portafolio diversificado. Pero como los ETFs cobran tan poco, el ETF no le paga al asesor financiero por usarlo en las carteras de los clientes. Y esto lo comparas con un fondo mutuo. Llamemos que este fondo mutuo cobra 2% al cliente final, pero el gestor del fondo le paga una retrocesión al asesor, llámalo del 1%, ¿no? El modelo del cual anterior o antiguo del que hablaba Rolando. Esto por tener un fondo dentro de la cartera del cliente. Y es decir, en algunas situaciones se podría decir que los asesores podrían tener incentivos de usar los fondos que más dineros le dejan a ellos y podría haber un conflicto de interés. Los ETFs, al no dejarle nada al asesor, el asesor tiene que tener una conversación, una transparencia de decir cuánto le va a cobrar al año por manejar una cartera, como lo mencionó Rolando, y se compromete de no recibir dinero de nadie más, solo del cliente. Así, eres fiduciario, no tienes ningún conflicto de interés. De esta forma, alinea los intereses del cliente y el asesor utiliza los productos que más hagan sentido versus los productos que más le dejen dinero al asesor financiero. Muchas gracias, Nico. Otra constante de nuestros tiempos es la incertidumbre política que se vive por la presencia de la pandemia, pero también por el aumento del populismo. Me encantaría que nos regalaran pues una perspectiva. ¿Qué le dirían a los inversionistas que están en busca de refugio? Mafer, ¿por qué no nos contestas esta tú? Yo, pensando esta pregunta, pienso un poco en el problema del refugio, de la búsqueda de refugio, porque naturalmente los individuos buscamos refugio de manera sistémica en hordas. Y la primera reflexión que haría es, pues no busques refugio cuando todo el mundo está buscando refugio. Esa sería como la primera reflexión. Yo creo que es importante precisamente preparar en términos de inversión las decisiones, las carteras, la exposición, para que cuando todo el mundo esté pensando lo mismo, todo el mundo esté afectado por miedo o por incertidumbre, pues ese refugio sea más fácil de adquirirlo, sea más barato adquirirlo. Y si ustedes ven pues el comportamiento que nos muestra precisamente todo este tema alrededor, por ejemplo, de eventos políticos, es que todo el mundo sale con temor al tiempo. Entonces mi sensación alrededor del refugio es, tú te debes preparar con anticipación para que no te impacte. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, una reflexión es lo que vino pasando con la percepción de riesgo crédito desde diciembre del 2020 a hoy, y hemos visto pues en términos relativos cómo la percepción de riesgo se ha venido incrementando en todos los países, excepto en México, que es donde hemos tenido pues más tranquila precisamente esa percepción. Gracias, Mafer. También me gustaría conocer tu perspectiva, Rolando, en torno a esta pregunta. Sí, yo diría que
el riesgo del alza del populismo es un riesgo que hay que realmente, es real y hay que tenerlo presente, porque obviamente hemos tenido casos donde las cosas no han resultado muy bien desde el punto de vista de inversiones, dado ese riesgo en particular. Ahora, vivimos un mundo de mucha inmediatez a través de social media, de noticias a veces un poco negativas, y no vemos realmente a veces el progreso que está pasando y la parte positiva que se está generando a largo plazo. A veces no vemos todo lo bueno que está pasando desde el punto de vista de la salud, de tecnología, y yo creo que lo más importante es asegurarse que uno se mantiene invertido a largo plazo. Lo más importante de las inversiones es usar el tiempo a tu favor. Y yo creo que a veces si uno se deja llevar por las noticias negativas a corto plazo, uno pudiese no estar invertido, cosa que yo pienso que sí puede ser un error. Gracias, Rolando. Ahora bien, quiero hacerles un planteamiento. Vivimos en una era de explosión tecnológica. A todos nos gustan las aplicaciones, dispositivos y la tecnología que nos hace nuestra vida más sencilla. Pero ¿cómo puede el usuario común de estas tecnologías beneficiarse también desde el punto de vista financiero, que pues justamente han tenido una adopción masiva de estos servicios? ¿Qué te parece, Mafer, si tú nos contestas esta pregunta? En varios sentidos como usuario, y si eres un consumidor o por ejemplo si eres un pequeño negocio, yo creo que te puedes beneficiar financieramente de muchas maneras. Por ejemplo, como consumidor puedes adquirir productos mucho más fácil, de pronto a un menor costo y de una manera más ágil. Por ejemplo, como proveedor, si tú provees servicios o productos, también puedes usar las tecnologías precisamente para apalancar, por ejemplo, el crecimiento del negocio, saber cómo hoy puedes llegar a un mercado que no podías llegar de manera física a través de estas tecnologías. Pero si hablamos también de lo que te permite, por ejemplo, en términos financieros, es ver cómo el uso de estas tecnologías te acercan, por ejemplo, a la financiación. Y lo vemos claramente en todo el desarrollo de fintechs y de la manera como el capital llega a través de estas tecnologías para financiarte, bien sea en deuda, bien sea en capital, y que te permiten entonces crecer. Entonces, de una manera redonda como usuario, como proveedor de servicios y para adquirir capital, pues son muy útiles. Perfecto, pues seguimos con esta misma línea de la tecnología, y es que avanza tan rápido que incluso hemos llegado a ver cómo empresas dedicadas en este sector se quedan obsoletas en cuestión de unos años. En ese sentido, a mí me encantaría que me respondieran cómo es que podemos protegernos nosotros, el usuario común, si no entendemos exactamente cómo está evolucionando esta tecnología. Rolando, cuéntame tu perspectiva. Y yo diría que precisamente a través del uso de ETFs, hoy en día existen muchos ETFs temáticos o que siguen básicamente las macro tendencias, como bien explicó Nico. Entonces, en vez de uno elegir una empresa que uno piensa que va a ser la ganadora dentro de un segmento en particular, tú básicamente compras la tendencia, compras como que el patrón a largo plazo de lo que está pasando. Por decir, si quieres invertir en una compañía de fintech, compras un ETF de fintech. Si quieres una compañía del punto de vista de healthcare, compras un ETF de healthcare. Y yo creo que eso al final del día lo que hace es que te ayuda a invertir en el patrón y en la tendencia de lo que nosotros ya sabemos que la innovación que se está dando hoy en día en el mundo. Es lo más fácil. Perfecto, Mafer, ¿por qué también no nos ayudas justamente a comprender esta pregunta que lancé? Sí, y pensando un poco, porque Rolando lo expone desde el punto de vista de la inversión, yo pondría un punto adicional, y es cómo tú identificas precisamente en esa inversión compañías que estén utilizando la tecnología precisamente para evolucionar con ella, porque nunca vamos a saber qué viene. Yo diría que protegernos podría no ser el término adecuado, más bien de qué manera la usamos como apalancamiento para evolucionar. Entonces, desde el punto de la inversión, si yo identifico esas compañías también a través de los factores temáticos y cómo busco instrumentos que me lleven a esas compañías que son capaces de adaptarse, entender las tendencias, competir, y en término en inglés de competition, ¿cierto? Esa colaboración con competición que te permite estar evolucionando, innovar y usar la tecnología como un factor precisamente para tú entender las necesidades de los clientes
y del mercado más adelante, creo que podría ser una alternativa. Estamos viendo unos desarrollos, como tú dices, demasiado retadores ahora en el mundo de lo digital, todas estas nuevas tecnologías de blockchain, de NFTs y demás que nos ponen a pensar que tal vez las necesidades no cambian, simplemente la manera en cómo las vamos a ver enfrentadas es distinto. Esas compañías que nos permitan eso, yo creo que es la manera también de abordarlo desde el punto de vista de inversión. Muchas gracias, Mafer. Voy a poner en la mesa un término que se utiliza mucho en diversificación, pero que parece muy difícil a veces de entender. Son los ETFs ESG. Me encantaría, Nico, que nos ayudaras a entender qué son y para qué sirven. Sí, claro, mira, por sus siglas en inglés, ETFs de ESG o ESG, son ETFs que se enfocan en environmental o medio ambiente, social y governance o gobierno corporativo. Estos ETFs le dan mayor participación a las compañías que tienen mejores prácticas alrededor de estas dimensiones. Lo interesante acá es que ESG o ESG pasó de ser un tema ético de valores a ser un tema de inversiones, donde se espera que los ETFs de ESG tengan mejores retornos que los ETFs tradicionales. El concepto de ESG es tan importante hoy, hay tanto dinero de los inversionistas más grandes del mundo enfocándose ahí, que las compañías, los emisores, lo tienen que adoptar. Las mejores compañías con mejores equipos de trabajo lo adoptan mejor. Así es que las mejores compañías tienden a manejar mejor el pivot de la compañía hacia ESG. Entonces la correlación es la siguiente. Mejor compañía, mejor management team, mejor ESG, mejor compañía, mejor retorno. Por eso ESG y mejores retornos a mediano y largo plazo es algo que los inversionistas están viendo. Perfecto, Nico, muchas gracias. Ahora sí, pues vámonos con los ejemplos. ¿Nos pueden regalar un ejemplo de una estrategia de diversificación que hayan implementado a través de los ETFs? Mafer, ¿por qué no nos contestas tú primero? Sí, de hecho, la hacemos de dos maneras. Nosotros construimos carteras de inversión que sugerimos a nuestros inversionistas dependiendo del objetivo que quieren alcanzar, y allí usamos los ETF precisamente como elemento para la construcción de una optimización de ese portafolio, por lo que mencionaban ahora, por su simplicidad, su transparencia, su costo-eficiencia. En términos generales, este año puedo referir que hemos usado pues muchos de los ETF de la oferta de iShares, por ejemplo, ETFs del sector tecnológico, ETFs del sector de materias primas, y de otra manera también los utilizamos a través de productos estructurados. Nosotros usamos los ETF como subyacente base para la emisión de notas estructuradas, donde entregamos a nuestros inversionistas perfiles de riesgo diferentes, con apalancamiento, con protección de capital en la caída, con comportamiento 1 a 1. Entonces son para nosotros un elemento clave en la estantería precisamente para traducir esas estrategias de inversión a nuestros clientes. Perfecto, Rolando, también regálanos un ejemplo de lo que pues ya planteé. Sí, nosotros ofrecemos carteras de ETFs administradas que básicamente se diferencian en base a los distintos perfiles de los clientes que ellos eligen básicamente al momento de invertir con nosotros. Eso es un programa que acabamos de iniciar y lo estamos haciendo puntualmente utilizando los ETFs de iShares y de BlackRock. Esa es una solución. Muy puntualmente usamos un ETF de iShares que se llama Exponential Technologies, que invierte en tecnología, en urbanización, en climate change, en todo lo que está pasando en el área de energía, y eso ha sido con mucho éxito para clientes, y también ETFs puntuales que, por ejemplo, invierten en China, para un inversionista que quiere invertir en China, pero no quiere ponerse a escoger compañías individuales, y eso también ha tenido muchísimo éxito con nuestros clientes. Perfecto, Nico, contigo le voy a agregar un twist a esta pregunta. ¿Nos puedes compartir una experiencia personal de una inversión a través de ETFs y cómo ha beneficiado tus otros activos? Sí, claro.
Mira, al comienzo de mi carrera, en 1999, ya hace un rato, empecé a trabajar en la industria de tecnología en Silicon Valley, en el pico de la burbuja tecnológica o de esta primera burbuja tecnológica. Y a mis 23 años en ese tiempo y en términos relativos me fue muy bien y pude ahorrar un poco de dinero los 2 años que estuve ahí. Y al estar en medio de esta industria, de esta burbuja, también pensaba que lo sabía todo. Y con esta actitud invertí todo el dinero que tenía en acciones individuales de tecnología. ¿Y qué pasó? Pues lo perdí todo. Era todo, pero era poco. Apenas estaba empezando a invertir. Pero mucha gente perdió todos sus ahorros de toda su vida, sus pensiones, al hacer el mismo error. Para mí fue un gran aprendizaje con bajo costo y fue el mejor momento para haber hecho este error temprano en mi vida y habiendo aprendido de él y de la importancia de la diversificación. Así es que desde mis 24 o 25 años, la mayoría de mis inversiones han sido de forma diversificada con ETFs, invirtiendo a largo plazo y con muy bajos costos. Lo que me ha ayudado a crear un capital y lo más interesante de la historia, algo paradójico, es que 6 años más tarde de empezar a invertir en ETFs, terminé trabajando para iShares, desarrollando el negocio de ETFs iShares para BlackRock en Latinoamérica. Nico, qué buena historia, pero ahora nos vamos con César con un tema diferente. César, cuéntanos cómo es que ayudan los índices a que los inversionistas pues tengan más opciones de inversión. Claro que sí. Los índices representan el desempeño de una amplia gama de oportunidades de inversión que incluyen diferentes segmentos de mercado, regiones, industrias y más recientemente factores y criterios ESG, como mencionaba Nico, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Usar un índice en el proceso de inversión que mide el conjunto de las oportunidades de inversión, pues puede ser clave para capturar las diferentes fuentes únicas de rendimiento y riesgo en las acciones. El no considerar toda la gama de instrumentos en los distintos mercados del mundo puede llevar a un riesgo o sesgos para el inversionista. Perfecto timing, César. Sigo contigo. ¿Qué tendencias han visto a través de sus investigaciones para crear o mantener índices en Latinoamérica? Claro, dadas las características únicas de la región, los inversionistas pueden considerar a Latinoamérica como un bloque diferenciado dentro de los otros mercados emergentes. Durante los últimos 20 años, Latinoamérica ha tenido los mayores rendimientos anualizados en promedio comparados a otras regiones de mercados emergentes. Y en particular, la región ha sido históricamente más resiliente en épocas de dificultades económicas. En las primeras etapas de la pandemia, la región mostró una mayor caída que otros mercados emergentes, pero también tuvo una recuperación más rápida. Aunque su desempeño ha sido más volátil comparado a otros bloques geográficos, nuestras investigaciones muestran que la región, en promedio, ha tenido mejores rendimientos que otras regiones, también en épocas de prosperidad económica. Comparado con otras regiones de mercados emergentes, Latinoamérica ha tenido más compañías en diferentes sectores, como materiales, productos de consumo, industriales, y menos en tecnología de información, consumo discrecional y bienes raíces. En cuanto a criterios ambientales, la región presenta el mayor porcentaje de emisoras líderes en estos criterios, así como niveles de emisión de carbono entre distintas regiones de los mercados emergentes. Perfecto, César, muchas gracias. Y sigo contigo. ¿Esta evolución en la creación de índices es un reflejo de la diversificación en preferencias de los inversores? La evolución en los índices es en diversas maneras la evolución de la manera en la que se invierten los mercados financieros. En el pasado los inversionistas se enfocaban principalmente en instrumentos individuales que eran típicamente parte de las compañías más grandes de su país. Con el paso del tiempo, los inversionistas han empleado su enfoque de inversión para abarcar compañías de distintos tamaños y diferentes países alrededor del mundo. El desarrollo de los mercados accionarios y del proceso en el manejo de los activos ha llevado a los inversionistas a requerir una amplia cobertura y segmentación de los mercados. Al mismo tiempo, los inversionistas ahora agrupan sectores, factores, características ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y los índices engloban todo esto. Perfecto, perfecto, perfecto. Chicos, pues estamos llegando casi al final de nuestro panel tan dinámico que hemos tenido.
pues hoy, y me encantaría antes de cerrar, que me regalaran una perspectiva. ¿Cómo es que sus instituciones están apoyando para democratizar las inversiones y cómo ayuda la diversificación a alcanzar esta misión? Si quieres, Mafer, empezamos contigo. Ok, gracias. Pues desde un tiempo para acá y en 2019 nos hicimos la pregunta de qué estaba pasando con nuestros inversionistas y para que tengan una dimensión. Nosotros tenemos cerca de 375,000 clientes inversionistas en el Grupo Bancolombia. Esto es menos del 3% del total de clientes que tiene Grupo Bancolombia. Y ahí ya había una diferencia. ¿Por qué no están invirtiendo? Y entonces empezamos a pensar que era importante proveer soluciones de inversión convenientes para esos ahorradores, ¿cierto?, que están en el banco y empezarles a enseñar sobre inversiones. Esto ha sido un reto y representa un reto. Yo creo que lo que nos supone también es persistencia en la forma como les llegamos, de una manera cercana. Cómo acercamos este mundo de inversiones es tan complejo, a veces desde la manera como nos presentamos nosotros mismos, con tecnicismos, con cosas de pronto muy elaboradas para que ellos empiecen a entender que invertir los lleva más allá de lo que los lleva al ahorro. Yo creo que esa es un poco como la tarea que tenemos y pues bueno, estamos trabajando en eso, proveyendo soluciones más fáciles, digitales, convenientes, en un lenguaje cercano que permitan que pasen de ahorrar a invertir y que permitan también esa canalización tan importante de el capital hacia la sociedad, ¿no?, que finalmente se convierte en desarrollo económico. Gracias, Mafer. César, voy contigo, lo mismo, cuéntanos. Sí, a través de los índices, MSCI provee a los inversionistas soluciones transparentes que son guiadas por reglas claras y precisas, con una inmensidad de opciones y combinaciones. Los índices como base de productos financieros, pues otorgan una diversificación al mercado y un alcance comunitario. Perfecto, César. Rolando, lo mismo, cuéntanos. Sí, yo diría que la forma que nosotros lo estamos atacando es realmente tratando de bajar los mínimos requeridos que se necesitan para poder invertir. Entonces, eso tiene tres aristas. Uno es el uso de la tecnología para poder alcanzar a más inversionistas. Número dos, el tema que hoy en día soluciona en gran medida los ETFs, es el tema de costos. O sea, el tema de costos está amarrado a poder ofrecer estas inversiones a clientes más pequeños. Y el último tema es todo el tema de recomendación adecuada, el rol fiduciario que juega la institución de cara a su cliente. Obviamente, invertir requiere incertidumbre y el banco obviamente se toma muy a pecho su rol fiduciario, pero eso lo soluciona en gran medida el tema de los ETFs, porque tú puedes amarrar una cartera de ETFs de acuerdo al perfil del cliente cuando ellos deciden invertir por primera vez. Así que cada día más se va a poder democratizar más las inversiones para nuestros clientes. Gracias, Rolando. Cerramos contigo, Nico. Gracias. Mira, la misión o el mission statement de BlackRock, y abro comillas, es ayudar a más y más personas en el mundo a alcanzar el bienestar financiero, cierro comillas. Dentro de un mundo dinámico, en un contexto de cambios económicos, sociales, geopolíticos, el concepto de diversificación está en el centro de esta misión que tenemos en BlackRock. Y durante los últimos 20 años hemos estado comprometidos trabajando con los inversionistas latinoamericanos, grandes, medianos y chicos, desde fondos de pensiones, bancos centrales, hasta las personas físicas, a diversificar internacionalmente sus carteras y mejorar el bienestar financiero de todos. Perfecto, pues ahora sí llegamos al final de nuestro panel. No sé ustedes, pero a mí me parece que se cumplió la misión, explicar la diversificación pasiva vía ETFs en un periodo de tiempo muy corto y de manera muy sencilla. Así que muchísimas gracias a nuestros expertos. Gracias a ti. Gracias Muchas a todos. gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Ahora seguimos con una conversación muy interesante acerca de la diversificación activa. En este espacio de 15 minutos vamos a tener la oportunidad de platicar con dos actores del mundo financiero quienes nos van a contar cómo es que diversifican sus inversiones en su día a día. De nuevo vamos con Vania para quien sea ella quien nos introduzca a esta interesante plática. Hola a todos, soy Vania de Sousa Ferreira y hoy tenemos a Daniel Gamba y a Rodrigo Ibáñez, quienes nos van a hablar sobre activamente diversificando.
Primero quería pedirle a cada uno de ustedes que se presente y que nos cuente sobre sus gustos musicales. Si quieren podemos comenzar con Daniel. Hola, mi nombre es Daniel Gamba y yo soy originalmente de Perú y radico en los Estados Unidos hace mucho tiempo, en la ciudad de Nueva York. Y a mí me gusta mucho la música rock y mi grupo favorito son Maná, canciones como Rayando el Sol, y el grupo Frágil, que es el grupo peruano, la canción Avenida al Arco. Muchas gracias, Daniel. Rodrigo, por favor, ahora podemos pasar contigo. Hola, soy Rodrigo Ibáñez, soy de Santiago de Chile, aunque nací en Viña del Mar, y mi música favorita es el rock también, aunque con un toque un poquito más setentero. Me gusta Led Zeppelin, Deep Purple, y un poquito más, entre comillas, contemporáneo, me gusta también el grunge y la música latina, y en particular Soda Stereo. Daniel, cuéntanos cómo has experimentado la diversidad a nivel personal. La diversidad a nivel personal es parte de lo que yo vivo en el día a día. Como mencioné, soy originalmente de Perú, viví en muchos países de Latinoamérica, pasé tiempo en Caracas, en Venezuela, y también pasé tiempo en el área de la Bahía, en Estados Unidos, en San Francisco, y también en la zona de Nueva York. Y he pasado la diversidad muy importante, porque para poder hacer negocios con diferentes países es muy importante poder entender a la gente desde donde ellos están. Entonces, hace mucho tiempo trabajé con México, con Chile, con Colombia, con Perú, con toda Latinoamérica, y con el tiempo después comencé a conocer también mucho del negocio americano, y actualmente tengo un negocio global. Trabajo con muchísimas ciudades y con muchísimos países de diferentes partes, y realmente siempre se aprende de la gente. Para mí la diversidad es muy importante para entender a la gente con la que trabajo, para entender a los clientes en donde trabajo, y para entender realmente a cada una de las personas con las que yo trabajo. Rodrigo, la misma pregunta para ti, pero además de que nos comentes cómo has experimentado la diversidad a nivel personal, quería pedirte si nos podías contar sobre cómo ha sido esto también a nivel profesional. Bueno, en términos personales, mi familia siempre recibió alumnos de intercambio de distintos lugares del mundo, así como también tuve la oportunidad de ir de intercambio alguna vez. Y eso me permitió conocer diferentes culturas, conocer personas de Europa, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, también de Colombia. Y eso la verdad es que me llevó a ver distintas realidades, costumbres, y que después también se han ido dando en el ámbito profesional. En mi caso me ha tocado evaluar negocios, revisar fondos de distintas contrapartes, y en el mundo financiero, que hoy día es tan global, la verdad es que eso significa o implica no solamente el negocio mismo, sino entender quién está del otro lado, cuáles son sus intereses, su cultura, y así también se ha ido dando un intercambio natural en mi carrera profesional. Ah, buenísimo. ¿Y a dónde te fuiste de intercambio, Rodrigo? Estuve en Canadá. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó la experiencia? Sí, época de colegio, así que fue una muy buena experiencia. Ahora le quería hacer una pregunta a Daniel. BlackRock es una empresa con presencia a nivel mundial, pero ¿cómo fue su historia en América Latina? Cuéntanos un poco de cómo partió y cómo llegó hasta donde está hoy en día. Originalmente, la historia de BlackRock en América Latina es una historia de gran éxito, pero también que tomó bastante tiempo. Inicialmente fue un esfuerzo que comenzó cubriendo clientes institucionales, y originalmente con México, originalmente corporativos, bancos centrales, y con el tiempo hubo un esfuerzo para tratar de trabajar con las AFORES, con los fondos de pensiones mexicanos. Y a través del trabajo con las AFORES se pudo encontrar la forma de poder diversificar los portafolios de inversión. Originalmente, cuando se comenzó el esfuerzo con las AFORES mexicanas, se enfocaban básicamente en inversiones en bonos corporativos y bonos
de gobierno de México, todo en pesos mexicanos. Y en ese entonces, en el año 2003-2004, se requería tratar de poder diversificar las carteras de inversión que estaban creciendo tanto. Entonces se hizo un esfuerzo para tratar de diversificar las carteras para poder invertir en renta variable internacional y en renta variable mexicana, y después también en renta fija internacional. Entonces los portafolios se pudieron diversificar y ese esfuerzo trajo un gran crecimiento en los temas de inversión en México, de tal forma que pudieran invertir en ETFs y en fondos activos. Con el tiempo, el esfuerzo también se pasó a trabajar también con las AFPs en Chile, en Colombia, en Perú, y después con el tiempo se trabajó con Brasil, se trabajó también con muchísimos países centroamericanos y con Perú. Y fue un esfuerzo que realmente comenzó básicamente con una persona. Yo fui la primera persona que trabajaba en el esfuerzo institucional, y dado el gran éxito que hubo, se contrataron 5 personas, y entre el 2003 y el 2010 contratamos más de 100 personas. Abrimos oficina en México, oficina en Sao Paulo, oficina en Bogotá, oficina en Santiago. Después se abrió la oficina en Perú, en Miami, y ya un esfuerzo bastante grande que cubría 7 oficinas diferentes, y se pudo crecer los negocios en activos, desde 0 activos básicamente a cerca de $50,000 millones en activos manejados entre el 2003 al 2010. Y con el tiempo se comenzó a desarrollar cada una de las oficinas. Al abrirse la oficina de México, inicialmente fue un esfuerzo institucional, después pasó un esfuerzo de banca privada, y ahora tenemos un negocio que incluye muchísimos activos. El negocio que antes manejaba Citibanamex lo maneja ahora BlackRock, y así ha sido el crecimiento también en Brasil, en Chile. Ahora es un negocio que cubre clientes institucionales, clientes corporativos, banca privada, banca retail, y también incluye renta variable, renta fija, fondos privados y cash. Es un negocio muy, muy grande que se enfoca realmente en toda la región y realmente toma en cuenta, explota toda la variabilidad y toda la diversidad que hay en cuanto a los diferentes países y las diferentes necesidades que tienen los diferentes inversores en cada uno de los países. Gracias, Daniel, por el detalle y por compartir esta historia con nosotros. Y sigo contigo para la próxima pregunta. ¿Cómo has visto la evolución de la diversidad en los distintos países en América Latina y cómo contrasta eso con BlackRock? El negocio de gestión de activos, y activos ya sean pasivos, activos que sean tratando de ganarle al índice, o sean activos privados o cash. Los portafolios de inversión requieren diversificación para poder conseguir los mejores retornos y los mejores rendimientos. De la misma forma, se requiere gente que sea muy diversa, gente que pueda manejar, que sea de diferentes nacionalidades, de diferentes backgrounds o de diferentes estudios académicos. Tenemos gente que estudió inglés, gente que estudió, derecho, muchos abogados, gente que estudió finanzas, gente que estudió economía, gente que estudió ciencias. Actualmente estamos contratando mucha gente que estudia data, ciencias, estadística, gente que estudia tecnología. Es un negocio que realmente se enfoca en las mejores ideas, porque las mejores ideas se ponen en práctica en los diferentes portafolios de inversión. Entonces, internamente BlackRock se enfoca en las mejores ideas, por lo cual busca diversidad de ideas. Y la diversidad de ideas viene con diferentes backgrounds o con diferentes, ya sea estudios académicos, pero también diferente diversidad de incluso entorno social y diversidad de muchísimos países. Nosotros en el área activa tenemos gente de
muchísimos países, 20, 30 países, cubren muchísimos diferentes idiomas y diferentes backgrounds, como mencionaba. La misma diversidad para manejar portafolios la encontramos en los equipos que están en los diferentes países para poder invertir, ya sea en pesos mexicanos, en reales, en Brasil, en pesos chilenos, en pesos colombianos, realmente alrededor de las diferentes monedas y de los diferentes backgrounds. Es muy, muy importante, además, que nuestros clientes quieren que la gente que trabaja con ellos se vea como las sociedades donde ellos viven. Entonces nosotros en BlackRock somos peruanos en Perú, chilenos en Chile, mexicanos en México, brasileños en ya sea Sao Paulo, Río, en las diferentes oficinas donde tenemos. Los clientes quieren trabajar con gente que conoce su entorno, que los entiende y que entiende las dificultades que viven en el día a día. Entonces es muy importante tener diversidad en cómo invertimos, pero muy importante tener diversidad en cada uno de los países donde trabajamos. Y con el tiempo se hace incluso más interesante porque hay muchísimo movimiento de gente de diferentes países latinoamericanos que trabajan en diferentes oficinas. Tenemos peruanos, argentinos trabajando en Chile, tenemos brasileños trabajando en México y tenemos muchos latinoamericanos trabajando en los Estados Unidos también. Entonces, realmente es un negocio que se basa en conocer al cliente, conocer a los inversionistas que son muy diversos y en poder sacar las mejores ideas. Y las mejores ideas de inversión se basan en la diversidad de las ideas que trae la diferente gente. Entonces, diversidad es muy importante en el negocio de BlackRock y en el negocio de BlackRock en América Latina. Ahora voy con Rodrigo. La pregunta que quería hacerte es, para ti, ¿cuáles son los beneficios de ofrecer estrategias de inversión diversificadas para los clientes? Bueno, el beneficio que tiene es que, como su nombre lo dice, uno puede diversificar fundamentalmente las fuentes de retorno y los riesgos. En finanzas, una de las cosas más básicas es que hay que poner las apuestas, o el profesor de finanzas dice, los huevos dentro de canastas distintas, no hacerlo en una misma canasta. Y es un poco, en términos súper sencillos, lo que busca la diversificación en términos de la estrategia. Exponer los ahorros de los clientes a distintas fuentes de ingresos y a distintas fuentes de también riesgos que se van tomando. De modo que si alguno de los elementos tiene un rendimiento negativo, pueda ser más que compensado por otro, y de esa manera ir generando una sustentabilidad en las inversiones de los clientes. La diversificación lo que permite es eso, a nuestros juicios, ir dando una sustentabilidad que en el tiempo vamos con este viaje acompañando a los clientes en las inversiones y que ese recorrido sea para arriba, pero de una manera, la verdad, bien administrada, sin tantos vaivenes en el camino. Eso es lo que permite la diversificación en términos súper sencillos. Hoy en día se habla mucho de la inflación y es un tema que le preocupa a muchos. Entonces, ¿por qué crees que es importante elegir estrategias activas frente a escenarios inflacionarios? Uno de los riesgos, como comentabas y que hoy día está muy en boga, es lo que está ocurriendo con la inflación. Y en ese sentido, lo que uno persigue también es exponer a los clientes a que se puedan, por una parte, beneficiar de la inflación, y eso significa obtener estrategias que permitan estar en activos que ganan cuando la inflación va para arriba, y al mismo tiempo también eso permite proteger a los clientes de la pérdida de valor real que significa en un momento dado el tiempo cuando hay bastante inflación. Entonces hay distintos activos financieros que permiten generar una cierta protección a la inflación, pero al mismo tiempo generar también una rentabilidad, y de esta manera incluso se da un escenario que es en general, digamos, negativo para el poder adquisitivo de los consumidores. Los clientes pueden beneficiarse de esto con estos instrumentos financieros que hoy día permiten hacerlo. Daniel, regreso contigo y te quiero hacer la misma pregunta. Para ti, ¿cuáles son los beneficios de ofrecer estrategias de inversión diversificadas para los clientes? Diversificación es un aspecto de inversiones que es muy arraigado y es definitivamente la parte fundamental de cómo se invierte. Uno invierte en activos ya sea de renta variable, de renta fija, de cash, de
vehículos privados. Y lo principal es realmente poder conseguir una diversificación, porque uno no sabe realmente cómo se mueve el ambiente macroeconómico y el ambiente del día a día. Entonces, en algunos momentos va a favorecer ciertos tipos de inversión, ya sea en renta fija o en renta variable, y es muy importante estar bien diversificado para poder tener un portafolio que pueda hacer frente a todas las diversidades de los cambios que se van a dar. Se dan cambios que son inesperados en el entorno macroeconómico. Hemos tenido diferentes crisis financieras, hemos tenido diferentes entornos macroeconómicos, y es muy importante poder tener una diversificación para poder tener el mejor retorno por unidad de riesgo de inversión que se toma. Es realmente el concepto más básico en cuanto a invertir, es tener un portafolio bien diversificado para que te permita conseguir tus objetivos de inversión en el largo plazo. Para la siguiente pregunta, voy con Rodrigo y quería que nos comente sobre qué ves en los cambios de apetito de los clientes de Banchile Inversiones y si es que ves que están preocupados por la inflación. Sí, la verdad es que hay una preocupación en la inflación que es un tema global. Y acá en Chile, la verdad que como en otros lugares del mundo se ha sentido bastante y de una manera bien acelerada también. Entonces, buena parte de las interrogantes, las preguntas que hacen los clientes tiene que ver con precisamente el tema de la inflación. Ahora, más allá, digamos, de este tema de la inflación, es importante también decir que cuando se dan escenarios como esto, uno busca también cuáles son las historias más de largo plazo, las tendencias seculares que se están dando en el mundo y que uno puede invertirlas, independiente también si el escenario hoy día es de alta o de menor inflación, que son tendencias de largo plazo y que nuestros clientes pueden exponerse a ellas a partir, digamos, de las distintas estrategias de inversión. Hay todo un tema que se ha acelerado después de la pandemia relacionado con lo que es las historias digitales de las empresas, lo que tiene que ver con la robótica, la automatización, y también naturalmente con lo que es la sustentabilidad del mundo en que vivimos, donde ahí aparecen inmediatamente todos los aspectos que tienen que ver con las inversiones ESG. Y por lo tanto, hoy día hay tendencias de largo plazo que somos capaces de invertirlas para los ahorros de nuestros clientes y que están vigentes también en la oferta que les podemos dar y que de alguna manera permiten también aislar parte del portfolio de la cosa más cíclica, más coyuntural, como por ejemplo el tema de la inflación, y tener partes del portfolio más estructurales dedicadas a estos temas que son más de mediano o largo plazo, pero que sin duda llegaron para quedarse y tienen que estar presentes en los portfolios de los clientes, ya que son las fuentes generadoras de valor a mediano y a largo plazo. Ahora, Daniel, la misma pregunta para ti. ¿Qué ves en los cambios de apetito de los clientes de BlackRock? Y en tu opinión, ¿crees que están preocupados por la inflación? Los clientes en general están preocupados por la inflación. El riesgo inflacionario es un riesgo real que lo vemos no solo en el corto plazo, sino muy probablemente va a haber un ciclo inflacionario bastante de mediano plazo que dure entre 2, 3, 4 y 5 años. Lo hemos discutido entre los diferentes inversores de BlackRock y la clave es invertir en compañías sólidas, de alta calidad y compañías que puedan realmente pasar parte de estos riesgos inflacionarios en precio de tal forma que puedan seguirle yendo bien en el largo plazo. Por un lado, tener un core que sea de alta calidad es muy importante, ya sean empresas de valor, de calidad importante, y también estar enfocados en las nuevas tendencias de inversión que están acá para quedarse, que realmente después de la pandemia se han acelerado y que creemos que se van a seguir acelerando, ¿no? Por ejemplo, todos hemos incrementado nuestra inversión en aspectos tecnológicos, en ya sea nuevo software de tecnología, ya sea en infraestructura para que nos permita trabajar a través de la nube, que nos permita trabajar a través de cómo nos estamos comunicando ahorita, en este momento. Tenemos nueva forma de pagar vehículos de pago. Entonces, hay mucho cambio a nivel tecnológico y este cambio tecnológico va a seguir en el largo plazo. Hay muchísimo cambio a nivel de pago, a nivel de nuevas formas de inversión que también van a seguir en el largo plazo.
Y por otro lado, a nivel global, hay un fenómeno muy grande sobre sostenibilidad y apoyo de sostenibilidad, vehículos eléctricos, electric vehicles, economía sostenible. Todas estas tendencias van a seguir siendo invertidas en el largo plazo y finalmente en salud, en el lado de vacunación, testing de vacunación, nuevos desarrollos, no solo de la vacuna por la pandemia, sino también a través de los nuevos riesgos que se pueden dar con diferentes enfermedades. Son áreas que nosotros creemos que en el largo plazo todo portafolio de inversión de clientes tiene que tener. Salud, tecnología, fintech, sostenibilidad, son áreas que se van a mantener en el largo plazo, que todo portafolio prudente de inversión debe tener para poder complementar un portafolio core que sea de alta calidad. La siguiente pregunta es para Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo ha evolucionado Banchile Inversiones en el último tiempo? ¿Su nueva oferta digital les permite llegar a un segmento más diverso de clientes? Sí, Banchile ha sido parte de esta transformación que está viviendo el mundo, en donde en el último tiempo hemos realizado esfuerzos importantes para estar más presente con aquellos clientes que son más intensivos en lo que es el uso de la tecnología. Particularmente, esto implica una reconversión de la compañía en sus distintos niveles, toda, digamos, su forma de trabajar, para finalmente dar una solución de inversiones a aquellos clientes que en la palma de su mano, por ejemplo, en un teléfono celular, tienen a su disposición distintas formas de invertir y el mundo, por así decirlo, de una manera más global. Entonces, lo que hemos estado haciendo es llegar a esos clientes que tienen un sesgo más tecnológico, que necesitan soluciones de inversión inmediatas, eficientes, y que también están buscando más alternativas de inversión, más de lo que uno puede lograr acá directamente en Chile o con los vehículos tradicionales. Entonces hemos hecho ese esfuerzo de ir transformándonos para darle soluciones a nuestros clientes que sean más diversificadas y que estén ahí, al alcance de la mano, a través de un par de clics y con todo lo que ello involucra en toda la compañía. Además, entiendo que ustedes ofrecen una gran variedad de estrategias de inversión para sus clientes. ¿Cómo esto refleja la diversidad de ellos? A ver, hay distintos tipos de clientes, clientes que están divididos por segmentos de edad, también por patrimonios, y la verdad es que las estrategias de inversión en parte responden a esas diversidades. Hay clientes que son mucho más de corto plazo, que buscan lo inmediato, y para ello nosotros diseñamos algunas carteras que decimos son tácticas, que se enfocan más bien en algunos aspectos de corto plazo, como así también hay clientes que lo que buscan es una inversión que les permita, por ejemplo, lograr objetivos de más plazo, dejar una herencia. Hay otros que lo que buscan también es, ya dejando de trabajar, poder seguir viviendo además de lo que son los ahorros obligatorios previsionales. Y en esos casos, la verdad es que también las estrategias son algo distintas, ya que responden a fuerzas de más mediano plazo, en donde entra de una manera quizás más importante todo lo que es el análisis fundamental, de tendencias, el efecto de los ciclos, y por lo tanto las estrategias o las soluciones de inversión que diseñamos para nuestros clientes están muy relacionadas con la diversidad, fundamentalmente diversidad de objetivos que tienen, por la etapa de la vida en que están, por también los propósitos o las metas que tienen con sus inversiones, que nos hacen nosotros tener distintas estrategias para cada uno de los fines que ellos estén buscando. Y también estrategias que hoy día son digitales, en donde uno arma, digamos, una cartera de inversión y los propios clientes, a través de las recomendaciones que hacemos, pueden ir armándolas y rebalanceándolas incluso de manera mensual. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo para tener una diversa set de estrategias de inversión para cada tipo de cliente que hoy día tenemos. Daniel, la misma pregunta para ti. Por el lado de BlackRock, ¿cómo la gran variedad de estrategias de inversión que ofrecen a sus clientes refleja la diversidad de los mismos? Las carteras de inversión que manejamos para los diferentes clientes se enfocan en la diversidad de cada uno de los clientes. Tenemos carteras de clientes, por ejemplo, como aseguradoras, que buscan enfocarse en el largo plazo en algunos de sus clientes. Por lo tanto, en cierta forma, tienen más
mucho más enfoque en renta fija versus renta variable. Tenemos clientes que están buscando un objetivo de manejar un fondo de pensiones, por ejemplo. Entonces tienen realmente un plazo bastante largo en cuanto a su horizonte de inversión y en cuanto a su disponibilidad de tomar riesgos más altos para poder tener un crecimiento mayor. Y tenemos otros clientes que realmente están teniendo objetivos específicos, ya sea objetivos de poder juntar algún dinero para poder poner su hijo en los colegios o para poder dar alguna herencia. Dependiendo de los casos, lo que hacemos realmente es ajustamos portafolios dependiendo de su horizonte de inversión, de su apetito al riesgo y construimos portafolios dependiendo de cada uno de los clientes. Cada cliente realmente tiene que ser encontrado en cuanto a, dependiendo de sus objetivos de inversión, y en función a eso fijamos los diferentes portafolios. Muchas gracias, Rodrigo y Daniel, por estar con nosotros hoy día. Esperamos verlos nuevamente en una próxima conversación, y María Fernanda, volvemos contigo. Es impresionante lo que podemos aprender de un tema tan relevante expuesto de manera tan ágil y amena. Espero que nuestra audiencia esté encontrando muchísima utilidad y valor en estas charlas. Pero a ver, esto aún no termina, tenemos todavía un panel más, así que quiero darle la bienvenida a Claudia Morales de BlackRock y Rodrigo Lavé de Joycard. Ellos nos van a hablar acerca de la diversificación en el mundo laboral. Vania, los dejo en tus manos. Gracias, María Fernanda. Aquí estoy de nuevo yo, y vamos a hablar con Rodrigo y con Claudia sobre trabajando con diversidad. Primero quería pedirles a los dos que nos cuenten un poco de ustedes y que nos cuenten sobre sus gustos musicales. Si quieres podemos comenzar contigo, Clau. Hola, gracias Vania por la invitación. Un gusto estar aquí. Bueno, mi nombre es Claudia Morales, soy chilena, y mi gusto musical me lleva a mi época de la universidad, donde estaban todas las bandas de rock, tanto chilenas como argentinas. Imposible no recordar a Los Rodríguez con una amiga a la orilla del lago llorando nuestras penas de amor. Perfecto, gracias Clau por compartir eso con nosotros. Ahora Rodrigo, no sé si tú nos puedes contar un poco de ti y sobre tus gustos musicales. Claro, bueno, también muchas gracias por la invitación, Vania. Muy feliz de estar acá. Soy Rodrigo Lavé, soy CEO de Joycard. Y de mis gustos musicales, la verdad que tiene que ver con el tema también, porque son muy, muy diversos. La verdad que desde reggaetón, pop y rock me gusta todo, así que es bien difícil quedarme con solo una cosa. Y también ahí escuchando a Claudia, yéndome a la época de Soda Stereo, Los Prisioneros, Los Rodríguez, también disfruto mucho esa etapa, así que me hiciste recordar buenos tiempos. Y ahora, de nuevo contigo, Claudia, te quería preguntar que nos cuentes un poco de tu historia y cómo en general la diversificación te ha ayudado a lo largo de tu vida. Bueno, la diversificación, la diversidad, ¿cierto? Yo creo que ha estado siempre presente en mi vida. Vengo de una familia de harto esfuerzo. La primera en entrar a la universidad, siendo mujer, habíamos muy pocas, además, en ingeniería civil en la Universidad de Chile, casi 2 o 3 por 10 hombres. Escogí siempre aquellos cursos que eran más difíciles que el resto. Tuve la suerte, además, en mi vida laboral de trabajar en el servicio público como en la parte privada. Trabajé en el servicio de impuestos internos, en el Banco Central, en compañías de seguro, también en asset managers y también en lo que son comisiones de bolsa o correos de bolsa, como se llaman en algunas partes de Latinoamérica. Ahora soy, ¿cierto?, latina en Nueva York, inmigrante, casi rondando los 50 años, así que tengo muchas variables de diversificación, mucho conocimiento de nuestros clientes, siempre en cargos regionales. He tenido siempre la fortuna de poder aprender de tanto de nuestros colegas que son de diferentes nacionalidades, diferentes backgrounds, como también, por supuesto, de nuestros clientes en Latinoamérica. Y ahora, Rodrigo, la misma pregunta para ti. Cuéntanos un poco de tu historia y cómo la diversificación te ha ayudado a lo largo de tu vida. Claro, mira, qué interesante. Yo, especialmente en mi carrera,
he tenido una diversidad muy grande con respecto a los desafíos que me ha tocado enfrentar. Yo salí de ingeniería comercial y a partir de eso fue cambiando mucho. Yo partí en el retail, en Procter & Gamble, y era vendiendo champú, detergente, pañales, y desde ahí me moví hacia una búsqueda por ir a un lugar de mayor impacto social. Trabajé en el gobierno, estuve un poco más de 3 años en el sector de educación, particularmente en una institución que está encargada de entregarle ayuda a niños más vulnerables que están en su colegio. Trabajé mucho en entregar una alimentación saludable, nutritiva, y encargarme de que operacionalmente llegara bien la ayuda a, de nuevo, niños que están en escuelas más vulnerables, que me conectó mucho, digamos, con una realidad súper distinta. Para después de vuelta, volver al mundo privado, pero en otra mirada distinta. Me volví a DirecTV. En DirecTV estuve a cargo de lo que es producto, marketing, experiencia de cliente para las operaciones en Chile y en Latinoamérica. Esa fue una experiencia súper rica, muy conectada con el cliente final, muy conectada con la tecnología, para después de eso saltar ahora a tener el privilegio de liderar una InsurTech, en donde estamos constantemente trabajando con Big Data, con IoT, trabajando con equipos súper distintos, muy orientados a la tecnología. Entonces, ha sido muy, muy rico el estar en dimensiones muy distintas y un aprendizaje muy fuerte de identificar, uno, que detrás de distintas cosas que uno puede hacer siempre están las personas son lo que hace la diferencia, y también poder tener la suerte de estas experiencias tan diversas te permiten traspasar aprendizajes de un lado, cosas que son obvias en un lado, pero que cuando uno las aplica en otro, pasan a ser cambios muy importantes y muy valiosos. Y siguiendo un poco con eso, ¿cómo potencian en general la diversidad en Joycar? Claro, mira, para nosotros la diversidad es súper importante y de varias formas. Una de las cuales que quiero compartir acá tiene que ver con el trabajo remoto. El trabajo remoto para nosotros ha sido una pieza importante, especialmente desde antes, pero también después de la pandemia, que nos ha permitido tener en Joycar. Hoy hay personas de más de 12 nacionalidades distintas, basados en más de 8 países. Entonces tenemos una multiculturalidad muy grande, también generacional y también técnicamente, pero centrándonos en eso, lo que me gustaría explicar también es que siento que esto tiene dos caras. Por una cara está atraer talento con alta diversidad, como estoy describiendo, por ejemplo, ahora, pero también es fomentar una cultura que transforme esa diversidad en decisiones de negocio, una forma de conducir que la recoja. Y hay 3 puntos que para nosotros dentro de Joycar son súper importantes. La primera es que nuestra cultura es participativa. Uno de nuestros valores es construir desde las personas, y creemos que algo fundamental tiene que ver con recoger a cada persona en su integralidad, no solo en lo que aporta técnica y profesionalmente, sino que en conocerla, en qué hay detrás de esa persona, de ese ser humano, para que esté ese ambiente de participación. Lo segundo es la horizontalidad. Creemos que para poder sacarle el jugo a esa diversidad hay que tener una relación horizontal con todos, que la diferencia esté en el alcance de los roles, pero no en las jerarquías, y eso ha sido súper importante. La comunicación es muy directa entre todos. Y lo tercero es la estructura. Nosotros tenemos una estructura en donde trabajamos con células. Las células están compuestas, no existen los departamentos de tecnologías, departamentos de productos, sino que hay una célula que está integrada por alguien de producto, por alguien de tecnología, pero en realidad esas son las capacidades que él tiene, no al equipo que pertenece. Al equipo que pertenece es la célula, y ese tipo de organizaciones fomentan el debate de ideas, la innovación, y de nuevo es una organización que le saca el jugo a esa multiculturalidad que tenemos. Y también, para ir terminando, algo súper importante para nosotros, yendo en la diversidad, tiene que ver con el género. 2 de los roles más importantes de la compañía, uno es la CEO que lidera nuestra operación en Estados Unidos, que es Rachel Korn. La segunda es quien lidera la operación dentro de Latinoamérica, que es Lucila Gamalero. Los puestos claves dentro de los equipos de liderazgo actualmente son liderados por mujeres, y eso creemos que tiene un valor súper importante dentro de lo que es la cultura y el éxito de negocio también de Joycar. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Y siguiendo con la misma pregunta, Clau, quería pedirte que nos cuentes un poco cómo potencian la diversidad en BlackRock.
Bueno, en BlackRock tenemos varias maneras de enfocar la diversidad. Primero, lo trabajamos con un todo, tanto la diversidad como la equidad, como la inclusión. ¿Ya? Tenemos un comité en Latinoamérica, ¿cierto? En BlackRock existe además un área especializada en ayudarnos y darnos guidance, pero en Latinoamérica en particular tenemos un comité que representa a las 7 oficinas que tenemos en LATAM, ¿cierto? Donde estamos en contacto, conversación con todos nuestros colegas que se encuentran ahí, entendiendo además no solo las necesidades de nuestros clientes, ¿cierto? También los equipos donde opera nuestra compañía. Esa es una de las maneras donde estamos frecuentemente buscando la manera en que las diferentes variables que tienen diversidad, equidad e inclusión están siendo, ¿cierto?, más necesitadas de tener mayor soporte. Eso por un lado. Tenemos 3 objetivos principales y nosotros vemos como en nuestro rol fiduciario, ¿cierto?, un rol bastante importante de cómo transmitimos además, ¿cierto?, nuestra manera de hacer negocio hacia nuestros clientes, nuestro rol fiduciario. Tenemos un pilar muy importante además en lo que es el talento y la cultura dentro de nuestra organización. Y por último, también colaboramos con las comunidades donde operamos para darle mayor visibilidad y atraer mucho más talento que tiene una representatividad más baja de la que hace sentido. Buscamos que nuestros equipos sean diversos, entre otras cosas, porque nos permite dar una mirada distinta, una mirada mucho más innovadora. Buscamos que esto nos ayude además a que cada uno de los que trabaja en nuestra compañía pueda realmente tener el yo más auténtico que pueda para poder obtener y entregar lo mejor de cada uno de nosotros. Eso se refleja además en el valor que le damos a nuestros clientes en Latinoamérica. Así que te diría que hay varias aristas en las que trabajamos y estamos constantemente además evaluándonos dónde tenemos mayores gaps en términos de diversidad en particular, y a pesar de que generalmente se mide la parte de género, tenemos otras aristas que tienen que ver con el background, dónde estamos geográficamente, dónde estudiamos, nuestro grupo etario, o sea, hay muchas otras variables donde nosotros estamos frecuentemente buscando dónde poder mejorar. Y siguiendo con lo que mencionabas sobre la diversidad en los equipos, quería ver si podíamos profundizar un poco en eso y que nos cuentes por qué es clave esto para el éxito de cualquier proyecto. Bueno, la diversidad es clave en cualquier proyecto y si nosotros además nos basamos en nuestro, ¿cierto?, en nuestro negocio, como nuestros clientes además diversifican su portafolio, porque es importante, ¿cierto?, poder tener portafolios que les permitan no solo alcanzar, ¿cierto?, sus objetivos financieros, que lo hagan también con una trayectoria que pueda al menos ser algo adelantable, más allá que la tendencia sea la que ellos busquen. Ahora, desde la perspectiva de cómo logramos eso para nuestros clientes, por ejemplo, nosotros podemos ofrecer diferentes tipos de soluciones de inversión, desde soluciones indexadas, soluciones activas, activos alternativos, plataforma tecnológica, inversión directa. Entonces hay diferentes maneras de ayudar a la diversidad de nuestros clientes desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista personal, dado que nosotros tenemos operaciones en tantas oficinas como países donde estamos haciendo negocio, el poder entender además desde el mismo lenguaje, desde gente que está interactuando en el día a día, cuáles son sus necesidades particulares de inversión, hace que, ¿cierto?, podamos estar mucho más cerca de nuestros clientes también. Y Rodrigo, te quería hacer a ti también la misma pregunta. ¿Por qué crees que los equipos diversos son clave para el éxito de cualquier proyecto? Gracias, Vania, porque creo que el concepto de éxito ha ido cambiando la forma de conseguir éxito. Hace un tiempo uno podía ser exitoso haciendo lo mismo que se hacía, pero con menos recursos o más rápido. Y hoy eso es distinto. Hoy éxito tiene que ver con hacer algo distinto a lo que se viene haciendo para cambiar un mercado. En general, las startups o las insurtechs estamos tratando de generar lo que es la disrupción con respecto a los mercados de cómo normalmente funcionan, empezar a hacerlo funcionar de forma distinta. Entonces, si uno quiere hacer eso, necesita convocar gente que esté
dispuestas a pensar distinta y que les sea natural el diverger con respecto al statu quo, el desafiar el statu quo. Entonces, es en ese concepto en donde poder convocar talento que tenga diversidad y también, insisto, poder generar una cultura en la cual el debate, la diferencia de opiniones, la horizontalidad sea protagonista, es algo sumamente importante para poder de nuevo ser exitoso. En nuestro caso, tenemos clientes que tienen sus autos conectados con nuestra tecnología en distintos países de Latinoamérica, también flotas que tienen sus flotas conectadas en Estados Unidos. Esos son segmentos súper distintos y que si queremos realmente cambiar la forma en que las personas a través de la data del auto conectado reducen sus costos de tener un auto, de tener una flota, y eso hacerlo a través de la tecnología, hay que desafiar el cómo se están haciendo las cosas y traer equipos que estén preparados para eso. Ahora, no solo tiene que ver con una mirada técnica de la innovación que pueda traer equipos con un background técnicamente distinto, que un poco en la línea con lo que comentaba Claudia hace un rato, sino que también con un aspecto del desarrollo organizacional que necesita una organización para esto. Por ejemplo, yo mencionaba antes el liderazgo femenino dentro de la organización y eso para ponerlo en términos bien concretos. Hay varios estudios que muestran que el liderazgo femenino tiene una mucha mejor capacidad de hacer un liderazgo participativo. Y eso es muy importante si uno quiere que realmente haya diversidad de ideas. O también está probado que es más inspirador o que es más claro en conectar las acciones de una persona porque eso le va a hacer bien a él personalmente. Entonces, tener también ese tipo de diversidad te permite generar el tipo de organización que te permite generar esas innovaciones que finalmente va a lograr generar una disrupción en los mercados, que es lo que nosotros ambicionamos, por ejemplo, como Joycar. Sí, si me permites complementar, Vania, creo que el tener además equipos diversos permite tener estas miradas, ¿cierto?, diferentes, lo que hace que la calidad de las decisiones también sea mucho mejor. Cada una de las personas que pertenece a los diferentes grupos de trabajo puede dar lo mejor de sí mismo. Eso además mejora, ¿cierto?, la satisfacción de cada uno del equipo y es un círculo virtuoso. Logramos tener no solo las personas que trabajan dando lo mejor de cada uno, sino que además como compañía podemos entregar también lo mejor a nuestros clientes. Genial, muchas gracias a los dos, súper claro lo que comentan. Y ahora, Rodrigo, te quería hacer una pregunta específicamente sobre Joycar. ¿Por qué han diversificado su modelo de negocios? Claro, gracias por la pregunta, Vania. Mira, nosotros partimos y arrancamos con una tecnología basada en IoT, Big Data, que permitía a las personas que tienen seguros de auto en Latinoamérica pagar por cómo usan su auto, ya sea por un pago por kilómetro o un pago que premie los buenos hábitos de manejo, ¿ya? Y así reducir en promedio en un 40% el pago de el seguro de auto, permitiendo mucha gente que antes no tenía seguro de auto que con estos precios, que es más del 60% en Latinoamérica, que con estos precios sí puedan incorporarse y generando esta inclusión financiera. Ahora, a partir de esa base y de la tecnología que desarrollamos para eso, como hace 3 años entró en la compañía HCS Capital y que junto con nosotros tomamos una mirada estratégica respecto a cómo íbamos a construir más valor en el futuro, a partir de lo que hayamos, y dónde estaban las oportunidades a partir de la tecnología que hayamos desarrollado. Entonces ahí nos dimos cuenta de que la misma tecnología nos permitía crecer en 2 dimensiones. En la primera es hacia servir a un segmento distinto, que es el de pequeñas flotas en Estados Unidos, que no estaba siendo atendido, y con la misma tecnología desarrollamos un software de optimización de flota muy simple, a un precio muy accesible, que atiende a un segmento no atendido y que ha tenido una adopción fenomenal y un crecimiento muy grande. Y la segunda era profundizar el valor que entregábamos con la data del auto conectado para que no solo haya un ahorro en la operación de una flota o en el seguro de un auto, sino que también en las mantenciones, en las reparaciones, en saber quiénes se necesita, conociendo exactamente qué es el estado del motor, lo de la mecánica de cada uno de esos autos. Entonces, si te fijas, es la misma tecnología la que te permite capturar aún más valor cuando uno creativamente piensa y entiende el mercado y entiende las necesidades no cubiertas y las conecta con las capacidades que uno ha ido desarrollando. Perfecto, muchas gracias por el detalle, Rodrigo. Y siguiendo con Clau, sabemos que tu rol es en consultoría de portafolios y te quería preguntar por qué recomiendas
diversificar los portafolios y también ofrecer distintas estrategias de inversión? Bueno, principalmente entender que además nosotros no solo tenemos un tipo de clientes, tenemos clientes institucionales, tenemos asset manager, tenemos family office, tenemos cierto FAs a través de todas las plataformas donde nosotros operamos, ¿cierto? Entonces, lo primero es portafolios diversificados, y esto yo creo que es transversal a los diferentes clientes, es una manera de poder estabilizar, ¿cierto? Los resultados que nuestros clientes quieren obtener en el largo plazo, buscando la manera en que estos sean mucho más estables en el tiempo. Si bien poder tener retornos de activos que sean, ¿cierto?, más riesgosos, tener una parte de activos que te permitan que sean un buffer en momentos de mayor volatilidad también en los mercados. Va a depender de los perfiles de los clientes, qué tanto pueden incorporar, por ejemplo, de otros activos como activos alternativos, como hedge fund, private equity o private debt. Lo relevante de nuestro equipo es entender cómo se alcanza o cómo ayudamos a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de inversión de una manera, ¿cierto?, que pueda gestionarse el riesgo, que es algo mucho más manejable que gestionar, por ejemplo, el retorno de largo plazo de activos en general, que si uno los mira en el tiempo son mucho más volátiles que un portafolio balanceado, por ejemplo. Genial, Clau, muchas gracias. Y ahora le quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Cuál es el beneficio de tener operaciones y clientes en distintos países, en su opinión? Si quieren, ahora podemos empezar por Rodrigo y después vamos con Clau. Claro, bueno, varios, pero me centro en tres que quizás hacen más sentido para nuestro caso en particular. Nosotros desarrollamos una tecnología, nuestro negocio tiene que ver con el desarrollo de software, y como suele suceder en estos casos, los costos fijos son bastante altos, pero los costos marginales muy bajos. Entonces la escala es clave para tener éxito en estos modelos de negocio. Y creemos que habiendo nacido en Latinoamérica, el expandirse a otros países para conseguir escala es un paso muy necesario, tanto por la escala, pero también para ir capturando rápidamente los posicionamientos en cada uno de los mercados en que uno se va sumando. Así nosotros actualmente estamos en Chile, en Perú, en México y en Estados Unidos, lo que nos ha ayudado mucho en términos de la escala, y eso a su vez nos permite seguir mejorando la propuesta de valor hacia nuestros clientes finales. Ahora, junto con eso también tiene que ver con, y ahí tomo un poco lo que explica Claudia de la diversificación, de que tener en distintos mercados en el fondo son distintos motores que responden a distintos contextos, lo que también diversifica el riesgo de la compañía y da más oportunidades de seguir creciendo estando, digamos, sujeto de distintos contextos que son distintos. Y finalmente, se conecta con el inicio de nuestra conversación, tener operaciones en distintos países te crea multiculturalidad, te crea un equipo más diverso y te crea mucho más espacio para poder generar más innovación, más debate y más desafío al statu quo. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora, Clau, si nos puedes contar un poco desde tu perspectiva lo mismo. Sí, obviamente comparto, ¿cierto?, el pensamiento de que diferentes motores de crecimiento en los diferentes países donde operamos es una ventaja real, ¿cierto?, en cualquier compañía. Tener además, como en nuestro caso, instrumentos financieros que estén disponibles para nuestros clientes en los diferentes países donde operamos es también una ventaja, porque les podemos entregar, independiente de donde se encuentren, ¿cierto?, soluciones de inversión. Muchos de nuestros clientes además son regionales. Por lo tanto, poder tener una mirada regional, entender cuáles son las necesidades, ¿cierto?, de ellos a través de, por ejemplo, Latinoamérica de manera integral, es algo que también nos ayuda bastante, porque podemos hacer soluciones que sean eficientes y escalables a nivel de la compañía que es nuestro cliente. Además, tenemos una plataforma tecnológica donde ya más de 14 clientes en la región son propietarias de ella, ¿cierto?, desarrolladas por BlackRock, y lo que permite es que al tener la mayoría de sus activos, ¿cierto?, mapeados en nuestro sistema, es un valor que además se extiende a todos aquellos que están utilizando, ¿cierto?, los securities que están mapeados dentro de ellos. Entonces, es además
una sinergia que al tener esta visión global de muchos activos locales, que sobre todo en Latinoamérica tenemos ciertos activos que son bastante idiosincráticos a nuestras economías, donde tenemos muchos activos que están linkeados a la inflación o que tienen mucha menos liquidez, y cuando somos capaces entonces de mapearlos y entregarlos a nuestros clientes, de estar, ¿cierto?, a nivel regional, nos permite tener una mirada también mucho más holística de cómo seguir creciendo de la mano de nuestros clientes. Y ahora, pasando a Rodrigo, ¿cómo se aproximan a los inversionistas y cómo identifican las necesidades de sus clientes? Bueno, esas cosas van bien de la mano en realidad. Nosotros hacia nuestros inversionistas, primero que todo queremos convocarlos con el propósito de lo que nosotros queremos hacer. Nosotros creemos que podemos transformar la data del auto conectado en ahorros para los dueños de flota y los dueños de vehículos en las Américas, y sentir que hay una conexión con eso es el primer paso y algo que nos hace sentido cuando tenemos conversaciones con inversionistas. Y de nuevo, tiene que ver con lo mismo, porque algo importante para nosotros tiene que ver con cada vez conocer mejor a cada uno de nuestros clientes, de nuestros usuarios, y eso tiene que ver con muchos focus group, muchas encuestas de satisfacción, muchas conversaciones, mucho estar revisando, digamos, las interacciones que estamos teniendo con cada uno de ellos. Hay una mirada que es como la huella digital que va dejando cada uno de los usuarios cuando interactúa con nuestras aplicaciones, que es algo que no te miente, digamos. Si sabes dónde apretó, qué botón apretó, en qué pantalla pasó más tiempo, en qué pantalla generó una conversión, alguna notificación. Entonces, ir mezclando las conversaciones y la forma más tradicional de cara a cara con los clientes con esta huella digital de la real interacción que están teniendo con nuestro software, te da una mirada como integral con respecto a cada uno de nuestros usuarios, para poder estar seguro que estamos entregándoles la mejor propuesta de valor posible, porque eso finalmente se traduce en mayor inversión y mayor creación de valor para el usuario final y también para quienes van invirtiendo en nuestro proyecto. Perfecto, Rodrigo, súper interesante lo que nos comentas. Y, Clau, por el lado de BlackRock, ¿cómo identifican las necesidades de los clientes? Bueno, al tener ciertas operaciones en los diferentes países donde tenemos oficina, tener gente que tenga vasta experiencia en el mercado financiero, entendiendo las necesidades de los diferentes perfiles de nuestros clientes, es que nos encontramos siempre en conversaciones, ¿cierto?, de las necesidades que ellos necesitan, como por ejemplo necesitan diversificar o tener mayor diversificación internacional, no necesariamente en el mercado local, cómo podemos ayudarlos, ¿cierto?, y estar en permanente contacto. Además, me gustaría destacar, Vania, que tenemos mucho contacto además con organizaciones locales que les permite también, ¿cierto?, a nuestros clientes poder mejorar temas de diversificación, no solo desde el punto de vista, ¿cierto?, del negocio, sino también con organizaciones que les permitan, por ejemplo, tener un mayor manejo del talento, reclutar mayor talento, desarrollar el talento, ¿cierto?, y además retener este talento. Una de esas actividades que hacemos, ¿cierto?, dentro de la compañía es interactuar con organizaciones locales donde nosotros operamos. Y aquí voy a tocar un caso personal. Soy además fundadora de Mujeres en Finanzas. Dado todo lo que te conté, ¿cierto?, de mi experiencia, de dónde venía, de los diferentes lugares donde he trabajado, nos dimos cuenta además que había muy poco talento femenino y que teníamos que atraer talento femenino. Eso lo hago a manera personal a través de Mujeres en Finanzas, pero BlackRock ha sido un aliado nuestro también para poder no solo atraer talento de mujeres a través de la región, en los diferentes países donde operamos, sino además, por ejemplo, talento de la comunidad LGBTQ, donde queremos tener un talento diverso, donde de hecho nuestros clientes también se ven beneficiados de esto. Por lo tanto, estamos cada vez en mayor comunicación, entendiendo cuáles son sus necesidades desde el punto de vista de negocio y además
como tenemos un equipo stewardship que está en comunicación, ¿cierto?, con los diferentes directorios donde nosotros votamos en nombre de nuestros inversionistas, también colocamos estos temas sobre la mesa para que sean las mismas empresas donde invertimos también tengan esta conciencia de por qué es tan importante, ¿cierto?, no solo el negocio en sí mismo, sino tener también una visión de diversidad, equidad e inclusión. Gracias por compartir eso con nosotros, Clau, súper interesante todo. Y bueno, en realidad gracias a los dos, Clau, Rodrigo, por haber participado hoy con nosotros. Ha estado súper interesante todo lo que nos han contado. Y ahora se lo devuelvo a María Fernanda para continuar con el live stream. Esa fue nuestra última conversación y espero que la hayan disfrutado muchísimo. Quiero tomarme unos minutos para agradecer a nuestros participantes que esta tarde compartieron tanto con nosotros. Una lección que podemos tomar es que la diversificación es buena para nuestra vida y nuestras finanzas. Asimismo, quiero agradecer que hayan permanecido en este live stream llevado a ustedes por Bloomberg Línea y patrocinado por BlackRock. La diversificación nos importa muchísimo y en bloomberglinea.com hay contenidos muy interesantes al respecto. Y retomando los planteamientos de BlackRock, la diversidad es parte de su ADN y la diversificación es un pilar de sus estrategias de inversión, a través de las cuales ayudan a que más y más personas obtengan un bienestar financiero. La idea es que millones de personas puedan generar ahorros que les sirvan a lo largo de sus vidas por medio de instrumentos de inversión fáciles y asequibles. Esta grabación va a estar disponible en nuestros canales, así que si la disfrutaste, por favor, comparte el enlace de YouTube con quienes crees que se beneficiarán de un poco más de diversificar sus vidas. Hasta pronto.